Hola, soy Jessica Cabrera. Bienvenidas y bienvenidos. Quiero invitarles a poner su atención en el valor que nos corresponde trabajar desde Gaia Creativa, esta comunidad que quiere hacerles partícipe a través de redes sociales, a trabajar la creatividad social. Vamos pues entonces a hablar en este mes del valor de la conciencia. Y nos proponemos trabajar este valor en cuanto a vincularlo al campo de conocimiento de la creatividad, reflexionar acerca de él para nosotros mismos y cómo influye en las comunidades donde pertenecemos, las empresas, las instituciones y, por cierto, poder ver cómo este conocimiento se puede aplicar a las distintas dimensiones humanas, personales, profesionales y sistémicas. ¿Qué es la creatividad? ¿Con qué vinculamos la creatividad? ¿Qué es la creatividad para ti? ¿Se tratará acaso de tener muchas ideas o de tener ideas que sean muy originales? ¿Se tratará la creatividad de tener más y más recursos materiales o recursos tecnológicos? ¿Se tratará la creatividad de coleccionar muchas técnicas que favorezcan el pensamiento creativo? Quiero invitarte a que te preguntes también, ¿cuánto eres tú de creativo y de creativa en tu trabajo? Si acaso te interesa este campo de la creatividad y lo has investigado y das clases de creatividad, ¿cuánto de creatividad le pones a tu trabajo? ¿Cuánto de pasión? ¿Cuánto de entusiasmo? Hoy en día en las empresas se buscan personas creativas y todo el mundo habla de la creatividad. En los congresos, inclusive tuvimos el Año Europeo de la Creatividad en el 2009. Los individuos, las organizaciones, las sociedades piden que haya personas que sean más creativas para poder competir mejor en el sistema. Desde el ámbito formativo nos preguntamos, ¿será que la creatividad está dirigida solo a la competencia? ¿Será que la creatividad tiene que ver solo con hacer más publicidad creativa sin considerar algunos aspectos éticos, por ejemplo? ¿Podemos ser creativos para vivir en un mundo más colaborativo? En la evolución histórica del campo de conocimiento de la creatividad, antes no existía este concepto. Primero se vinculó a Dios, al Dios creador, para luego aparecer como un adjetivo ya en el siglo XIX. Y entonces empezó a vincularse este concepto a los artistas, como si fueran aquellos únicos poseedores de esta cualidad creativa. Y hoy en día muchas personas también piensan que solamente las personas que tienen cualidades y capacidades creativas, artísticas, son los creativos. Y entonces se suele escuchar en los colegios a algún profesor o profesora, no, es que yo no soy creativo, no sé dibujar, por ejemplo. Y entonces se va transmitiendo también esta comprensión hacia el alumnado. A partir del siglo XX, la creatividad comenzó a aplicarse a toda manifestación cultural, en la ciencia, en la política, en la tecnología. Y hoy en día es como una niña bonita que está situada en diferentes dimensiones sociales. Pero necesitamos poder poner en común las reflexiones y las implicaciones que tiene la creatividad para todos nosotros. ¿Y cómo es que hoy en día se sitúa dentro del campo y del paradigma de la complejidad? ¿Cómo es que hoy en día hablamos de la creatividad también vinculada a la espiritualidad, a la trascendencia? ¿Y cómo es que investigadores se están preguntando acerca de la creatividad vinculada a la evolución humana,
y a la evolución de conciencia. Por eso es que este mes vamos a dedicar especial atención a la creatividad en el ámbito de la conciencia humana. Tenemos investigadores connotados del campo de la física y de la pedagogía, de la complejidad, que hablan de que la naturaleza también es creativa. Desde un enfoque transdisciplinar, la creatividad va más allá de las personas, más allá de las instituciones, y también participamos de un campo creativo, como el caso de Laszlo, que nos habla del cosmos creativo, desde un enfoque de la complejidad. Y entonces, cuando queremos saber cuál es este mundo complejo en el cual formamos parte, qué significa el holograma, lo fractal, que hoy en día se esté hablando de campos de energía más que de climas, qué significa el holomovimiento, la autopoiesis, qué sentido tiene para nosotros el caos y las estructuras disipativas y la incertidumbre, por cierto. Ya el propio Morí nos planteaba en el 84 que el trabajo de la incertidumbre incita a un pensamiento complejo, pero él dice, no habrá una palabra y una idea clave que rija este universo. Pero desde la misma complejidad, cuando entendemos que todo está conectado, que el conocimiento lo trabajamos fragmentado para poder ir especializándonos, pero no significa que está desconectado de otras disciplinas y sobre todo de otros campos de conocimiento, también nos ponemos nuestra atención a importantes y visionarios pensadores como Teilhard de Chardin, cuando nos dice que la materia toda se manifiesta en una propiedad que se va ordenando en agrupaciones cada vez más complejas y al mismo tiempo cada vez más impregnadas de conciencia. Si recordamos cómo es que evolucionamos en nuestra conciencia, muchos autores convergen en una idea de complejidad. Podemos desde nuestra propia experiencia atender a esto. Antes de los 2 meses el niño está todavía conectado al universo, no tiene conciencia de un otro, hasta que aparece la madre y empieza a reconocerse en un otro. Y va integrando poco a poco desde el yo al tú. Y empieza poco a poco a trascender el egocentrismo para integrar otros grupos, otras personas, integrar el nosotros. Y ya de la familia se va interesando por grupos de amigos, por personas y grupos que le son significativos. Va trascendiendo una relación solamente de pareja para conectarse con la comunidad humana. Trascender esos grupos selectivos de credos, de razas, esas diferencias sociales, poco a poco se va integrando a la comunidad humana, se va integrando a todo el mundo, a la relación con el mundo entero, con la naturaleza, integrando todo lo anterior, para ya en un nivel más amplio, integrarse con todo el cosmos y aquello que nos trasciende como personas. Les pregunto, ¿en qué nivel creen ustedes que estamos como humanidad? ¿Será que todavía estamos un poco adolescentes cuando queremos defender desde el ego nuestros sistemas y nuestros intereses como instituciones o como empresas, de acuerdo a algunos sistemas de interés económico o político o de otro orden? ¿En qué nivel estamos como humanidad? ¿En qué nivel quieres que tú estés integrando un grupo, creciendo en un nivel de conciencia? Haciendo una relación con los niveles de conciencia y todo el complejo mundo de la creatividad y cómo se ha estudiado, te quiero comentar y compartir un modelo teórico que explica e integra todos los enfoques y teorías de la creatividad.
pero por supuesto no quiero que sea una cosa aburrida para ti. Y entonces te invito a poner atención a un pequeño relato. Este cuento se llama "Y cuando la niña despertó, se dio cuenta". Dice así: una niña inquieta y soñadora creyó un día encontrar la piedra filosofal para todas sus inquietudes y mundos diversos, los cuales parecían converger en una sola realidad, la creatividad. No obstante, ¿cuál sería su desencanto al cruzar el gran océano y encontrar de nuevo un mundo fragmentado? Agotada por las adversidades del camino, quedóse dormida. Esa noche oscura, soñó que volaba hacia el sol y desde allí se puso a contemplar la tierra. Y esto es lo que observó. Cuando el ser humano reconoce la capacidad de crear cosas nuevas o de transformar la realidad como los sabios alquimistas, se ve cautivado por aquellas personas que parecen extraordinarias, que hacen cosas diferentes, osadas, rompedoras, muchas veces sutiles. Y entonces se centró la atención en aquellos que llamábamos genios creativos. Estos se dejaban ver en las áreas de las artes, de las ciencias y también en las grandes conquistas. Pero en su afán por entender aquello que los hacía tan especiales, el foco de atención y de conciencia de los científicos se dirigió a los procesos que generaban esas estrategias de pensamiento. ¿Cuáles eran aquellos impulsos, aquellas motivaciones y características de esa forma de expresión en el mundo? Y entonces se preguntaban, ¿acaso pasan por etapas? ¿Y de dónde vienen los insights? Entonces decían, es necesario saber cuáles son las representaciones mentales y los procesos que subyacen al pensamiento creativo. Otros se preguntaron si se podría replicar en la tecnología. Y otros decían, ¿acaso podemos medirla? ¿Podemos saber qué es creativo y qué no lo es? ¿Podemos saber si los pensamientos son fluidos, divergentes, originales, hipernovedosos? ¿Podemos saber si tiene una estructura? Bueno, algunos comenzaron a dudar de ese entusiasmo y dijeron que esa era una forma parcial de mirar a la creatividad, que se alejaba de las bases teóricas y se centraba demasiado en la práctica. Pero otros, sin embargo, seguían optimistas e idearon diferentes técnicas para estimular cada vez más el pensamiento creativo, aunque siempre se centraba más en el aspecto cognitivo. Aparecieron poco a poco otras miradas más amplias que comenzaron a darle un valor a la importancia social que tenía la creatividad para las personas, para las instituciones, para el sistema general. Por tanto, la creatividad cubría diferentes dimensiones personales, biológicas y también las sociales. Poco a poco, entonces, comenzaron a confluir estos enfoques, a necesitarse mutuamente, a integrarse. Si la creatividad era algo complejo, se precisaban diferentes aportes. En esta amplitud de miradas, hasta las ciencias del cosmos querían llamarse creativa y la naturaleza reclamaba lo mismo, llamarse creativa. Y entonces nos preguntaba, ¿es que la vida misma en todo lugar es creativa? ¿Se reorganiza, se renueva y se recrea? ¿Depende la creatividad de nuestro foco de atención y de nuestra intención?
El planeta parecía envuelto en una capa de luces. Todas las redes se interconectaban desde diferentes lugares. Nadie estaba solo en su búsqueda. Todos estaban de alguna manera interrelacionados entre sí y con su entorno. Cuando la niña despertó, descubrió que aún tenía semillas de sol en los ojos y sonrió.